Vamos a escuchar ahora la intervención, no menos interesante y sugerente, de también un buen amigo, a quien quiero y admiro muchísimo, aunque no está aquí por eso, sino realmente por su valía personal e intelectual, David García López, que es doctor en Historia del Arte Complutense, esto hay que decirlo, espíritu complutense, y es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Tiene también un perfil de investigador nato, que se ha dedicado quizá a lo más difícil que algunos consideran que hay en la historia del arte, que es la teoría artística, ¿no? la historia de las ideas. Ha disfrutado de varias becas y estancias de investigación en instituciones como el Museo Nacional del Prado, la Academia de España en Roma, el Barbour Institute de Londres o la Universidad de la Sorbona en París. Decía lo de la literatura artística porque él se doctora con una tesis aquí en la Complutense, Arte y Pensamiento en el Barroco, Fray Juan Andrés Ricci de Guevara, muy buena. Y luego tiene también, hoy especialmente relacionado con el tema, aunque él nos va a hablar de otra cosa, él publica las monografías de Lázaro Díaz del Valle sobre las vidas de pintores y algunas pintoras de España. Una obra que se conocía mucho, difícil de consultar, que él dio a la luz, y una obra de la que hablaremos también al hablar del muy copión Antonio Palomino. Pero bueno, muchas gracias por haber venido, para nosotros también es un gusto tenerte aquí, así que de manos a la obra, hacer obra de manos, cuando quieras. Muy bien, gracias Rodríguez por la invitación, por venir aquí, que siempre es un placer, como casa madre. Casa madre. Bueno, a mí me interesaba el tema de las mujeres, etcétera, que están citadas sobre todo en las fuentes y en la literatura artística, las mujeres nobles que practican la pintura. Sobre todo porque tenemos a veces un sentimiento, al acercarnos a ese tipo de personajes, un poco anacrónico, en el sentido de que tenemos la herencia primero del Renacimiento, después de la Ilustración, de la Academia, y rápidamente se nos va una idea de que una persona que pinta tiene que ser una persona elevada culturalmente, especial en la época, singular en su cultura. Tenemos esa idea tan dieciochesca del arte, que se junta con el pensamiento de ese sentido cultural, etc. Y sin embargo, en muchas ocasiones es todo lo contrario, ¿no? Por eso la pintura en ocasiones es hacer, como pongo en el título, una obra de manos. Y precisamente lo que significa es hacer todo lo contrario, es decir, pinta, se puede decir algo así como pinta y no pienses, ¿no? que para eso eres mujer. Entonces, por lo tanto, siempre me ha ver las fuentes, etcétera, como esa idea que tenemos preconcebida y un poco anacrónica de por qué están todas estas mujeres citadas en todos estos libros, etcétera, como personajes singulares, interesantes, elevadas culturalmente, en realidad es una parte más de esa discriminación femenina que sufre el sexo femenino durante toda la edad moderna, ¿no? Y por eso el tema me interesa. Yo voy a intentar hablar un cuarto de hora, ya que se proponían 20 minutos, pues yo un cuarto de hora para hacerlo. Yo con las cosas que estás diciendo creo que no voy a hablar y vamos a entrar directamente al debate. Sí, por eso. Porque sobre todo lo que no hay que hacer es aburrir al público. Bueno, os traía simplemente, para ver rápidamente en el tema, unas imágenes. Me gusta esta especialmente de Teniers con el archiduque Leopoldo Guillermo, cuando el archiduque es una de las imágenes quizá más significativas para ver cómo un personaje de alta alcurnia europea, familia imperial, etcétera, se representa con su colección artística de cuadros, y para ver hasta qué punto coleccionar obras de arte te convierte en un personaje singular. No solamente eso, sino que él se lo envía a sus más cercanos familiares y amigos, y les envía a cada uno un cuadro parecido, como este que envía a Felipe IV, por eso lo tenemos en el Museo del Prado, y le dice: bueno, fíjate qué colección tan magnífica que tengo de pinturas, sobre todo naturalmente italianas, y eso hace que el personaje adquiera un valor que anteriormente, que 100 años antes,
no existía, era una persona que tenía una colección de cuadros, ¿no? Un personaje adquiere un valor, ¿no? Lo que pasa es que esto ocurre simplemente con unas élites, ¿no? Unas élites muy singulares en el panorama europeo. No era ese lo general, o no era ese la creencia general en la cultura europea, ni mucho menos en la cultura española. Para verlo precisamente solamente tenemos que echar un vistazo a los tratados artísticos. Aquí os traía uno de ellos, el diálogo de la pintura de Carducho, por ejemplo, podría tener el de Pacheco, etc. El de Carducho por la relación que tiene precisamente con Florencia y con la Academia Florentina, etc., que está con el otro libro de la primera edición de las vidas de artistas de Vasari. Cuando están siempre reivindicando la elevación de la pintura como un arte liberal, etcétera, ya podemos sospechar que tanta reivindicación es por algo, ¿no? Porque alguien cree que eso no es así. Y seguramente la mayoría de las personas no creían que era así, sino que era precisamente una labor manual, etcétera. Precisamente a la elevación del arte de la pintura y de los practicantes de la pintura, el que más hizo sin duda son estas vidas de artistas de Vasari, que de pronto convirtieron a los artistas, unos personajes que no se diferenciaban mucho de un zapatero en la mayoría de los casos, y que vivían en los gremios, etcétera, como otro trabajador manual cualquiera, pero sin embargo Vasari concibe un plan que él ya nos explica, que está basado en último término en Plinio y en esas leyendas, en esas historias legendarias de algunos artistas legendarios de la antigüedad. Él lo concibe para hacer que unos personajes de la sociedad, que como digo, hasta ahora habían tenido bastante poca importancia, nada menos que merezcan una biografía. Es decir, que su vida tenga un aspecto singular para guardar la memoria de esos personajes, ¿no? Algo realmente inaudito, y que muestra los cambios que se están produciendo socialmente también con respecto a las artes y su consideración en el Renacimiento. Herederos de todo eso son varios de los escritos que se van a recorrer por toda Europa, las vidas de artistas que van a recorrer por toda Europa. Aquí tenemos el caso que citaba Beatriz de Lázaro Díaz del Valle, que no se llegó a publicar en los años 50 del siglo XVII, para que veamos también el momento y el retraso con lo que se vive en España. Es decir, pues si esto se publica la primera edición de 1550, la segunda en 1568 de Vasari, como en España hay intentos que se nos han perdido prácticamente de reivindicar la figura de los artistas, y como Lázaro Díaz del Valle, amigo de Velázquez, etcétera, pues intenta hacer una creación parecida sobre los artistas españoles, nada menos que 100 años después, que no encuentra la imprenta, y tiene que ser Palomino en el segundo volumen de su tratado, ya en la lejana fecha de 1324, es decir, muchos años después. Por lo tanto, estamos viendo cómo el retraso secular español ya se está produciendo en ese momento, y en este tema también, y cómo los españoles, los artistas españoles, están reivindicando esa liberalidad de la pintura, eso es que se reconozca, ¿no?, ese arte como un arte del pensiero y no manual, pero que esa reivindicación precisamente nos indica cómo casi nadie realmente se lo creía hasta el momento. Yo os traía un par de imágenes para que todos conocemos del autorretrato de Murillo, o el retrato de Antonio Palomino, precisamente, para que veamos cómo los artistas no solo se veían a sí mismos, sino se pretendían ver, ¿no? Es decir, Murillo directamente, además de hacer un trampantojo, de jugar ahí con una imagen que podía venir del mundo clásico, con un poquito, etcétera, sino a los lados jugando con esa idea de la pintura como práctica y la pintura como teoría, y a los lados no solamente con el dibujo, sino con la regla, el compás, es decir, que se necesitan unos estudios teóricos, que la pintura no es simplemente una labor de manos, no es una labor de una habilidad manual, sino que tiene toda una serie de estudios matemáticos, arquitectónicos, incluso, etcétera. Incluso hace
todo el letrero inferior directamente a sus hijos, una dedicatoria, etcétera, pero no lo hace sino en latín. Es decir, que era la lengua franca del momento y realmente pocos de los artistas podemos considerar que supieran latín. Naturalmente tampoco Murillo, por mucho que creara la Academia Sevillana en 1660. Pero en esa imagen que se quiere realizar sobre sí mismo, va de negro, es un caballero, tiene referencias clásicas, tiene un dominio de los estudios teóricos y se pone hablando en latín, ¿no? La lengua de los sabios del momento que prácticamente nadie conoce, ni él mismo. Y ya ese estudio, por ejemplo, de la iconografía de los artistas, que se ha hecho poco en España, nos lleva a que, corriendo ya el siglo XVII y al comienzo ya del siglo XVIII, y hay otros ejemplos a finales del XVII, no solamente es que los estudios teóricos en los artistas sean importantes, sino que ya Palomino aparece pintando con un libro abierto. El artista tiene que pintar directamente leyendo. El artista es prácticamente un literato. De hecho, Carducho ya se representa más como literato que como artista, ¿no? Y no solamente pinta con sus libros ahí al lado, que están sus tomos ahí al lado, sus dos tomos de su obra magna a su lado, sino que él está pintando leyendo, ¿no? Como tiene que ser un pintor instruido. O sea, lo de manual prácticamente no importa. Incluso tiene que tener, como vemos al fondo, una biblioteca, una copiosa biblioteca en la que el artista pueda reflexionar, etcétera, pueda estudiar diariamente los temas que después va a desarrollar con esa mano hábil, ¿no? Que es, según vemos aquí, lo más importante, que es todo ese estudio libresco para el artista. Sin embargo, la mayoría de los artistas, y como sabemos por las referencias que tenemos, por los estudios de inventarios, etc., prácticamente ni tenían libros, incluso artistas como Zurbarán, por lo menos su inventario de muerte no tiene ni un solo libro, y la mayoría de los artistas pues eran artistas pobres que trabajarían en el mercado, como hacía el mismo Murillo de joven, o venderían, como en esta imagen de Mitelli podemos ver, venderían los cuadros por la calle. Esta es una situación tan precaria como otros trabajadores manuales de las poblaciones urbanas de la Edad Moderna. Una cosa es la autorrepresentación, la teoría, etcétera, la propaganda que uno se hace sobre su propio trabajo, cosa normal, y otra era más o menos la realidad y cómo veían los contemporáneos el arte del momento. Y en esto, que era solo el preámbulo, entramos con el acceso a la educación y realmente quiénes tenían una educación elevada y cómo estaba el tema de la educación de las mujeres. Como todos sabemos, y tampoco vamos a entrar mucho, sabemos que desde el comienzo del Renacimiento hacia el Barroco pues, se produce un proceso, digamos, conservador, ¿no? Incluso se habla un poco de una refeudalización, ¿no? de Europa en los saberes, cómo se cierran las fronteras con las guerras de religión, la contrarreforma, Felipe II impidiendo que los españoles pudieran ir a estudiar a universidades de fuera, el proceso que van a sufrir los erasmistas, etcétera, un cierre, digamos, cultural, que no solamente cultural, sino social, político, etcétera. En ese sentido, las mujeres van a ser incluso de las que más van a sufrir ese proceso, ¿no? Con lo cual, si ya a otras clases sociales se les va a impedir, por ejemplo, llegar a la universidad, etcétera, donde van a tener cada vez más importancia los aristócratas, hay una cesura un poco, como os pongo aquí, del florecimiento intelectual femenino también en España, también en Italia, entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, y poco a poco hay una pérdida también de las escuelas incluso de gramática en las ciudades, que anteriormente había bastantes. Y poco a poco hay un abandono, que cada vez van a participar más las mujeres de los programas, como os pongo aquí, de educación superior, por los estudios, unos estudios más ligeros, de buenas maneras, más que realmente de aprendizaje real, que va a ser hacia la danza, el punto y la pintura o el dibujo.
lo cual empieza a ser significativo. Incluso las mujeres van a recibir ataques en la edad moderna bastante considerables de todo tipo sobre su educación. Eso podemos verlo en el ámbito europeo. Aquí solo traigo unos cuantos ejemplos españoles, ¿no? Cervantes ya nos va diciendo claramente algunos personajes, como por ejemplo la española inglesa, en sus novelas ejemplares, a los niños nos indica la diferencia, ¿no? Como a los niños se les enseña a leer y escribir y a las niñas a hilar y a coser, ¿no? Como poco a poco, si ya la población en general tiene difícil encontrar un aprendizaje literario, aprender a leer y escribir, las niñas todavía lo tienen bastante más complicado. Y aquí os ponía también un índice de analfabetismo, por ejemplo en Madrid del siglo XVII, con los inventarios de testamentos, etcétera, donde se hicieron algunos análisis que los hombres por lo menos el 32% y las mujeres 67% de analfabetismo, ¿no? Para que veáis un poco que realmente consiguen su propósito. A pesar de que algunos personajes como María de Zayas, que también en algunas de sus novelas, que suelen ser un tanto reivindicativas sobre el género femenino, se queja precisamente de que no se enseñe a leer a las mujeres, en algunos casos de que los engaños que les producen a los hombres es precisamente porque no se les ha promovido su educación, etc. Os traía precisamente un florilegio de algunas citas de esa educación, de esa limitación en la educación, ¿no? Por ejemplo, Juan de la Cerda, en la vida de la política de todos los estados de mujeres, dice: aunque es bien que aprenda a leer para que rece y lea buenos devotos libros, mas el escribir ni es necesario ni lo querría ver en mujeres. No porque de ellos suyo sea malo, sino porque tienen la ocasión en las manos de escribir billetes y responder a los que hombres livianos les envían, ¿no? Esa sujeción cada vez más de la mujer, pues si no puede leer mejor, y si ya no puede escribir muchísimo mejor, ¿no? Porque está el peligro del mundo femenino. Y Antonio Arraro Salcedo también, que incluso subrayo que estaban un poco en el grupo de los avanzados, como en cuestiones de la mujer, con el espejo de la perfecta casada, que era bueno que la mujer aprendiese a leer para que se entretuviese en la lectura de buenos libros religiosos, pero sin embargo no veía necesario que aprendiese a escribir, y si lo hacía, y esto también es interesante por lo que diré después, si lo hacía debía proveerse de todo tipo de precauciones, con un maestro viejo y a poder ser religioso, ¿no? Vemos como el ámbito femenino también era el de la lectura, si se producía con libros religiosos, rodeadas de sacerdotes, y buscando esa virtud cristiana de la que no se debía salir. Y si es posible, ¿para qué van a escribir? Porque así no tenían tampoco ni que relacionarse con los demás, ni siquiera proveerse de escritura, de pensamiento, ¿no? Con esa relación que siempre hay entre la escritura y el pensamiento. También os traía un par de ejemplos de los ataques desde el teatro y la literatura, Lope, Quevedo, etcétera, tanto llenos de poesías, de obras de teatro, donde se ataca a las mujeres sabias, como en la obra de Molière, ¿no? Pongo simplemente dos ejemplos significativos de Lope. Siempre fui de parecer que naturaleza agravia a la mujer que hace sabia, pues deja de ser mujer. O si mujer sola querías, ¿para qué buscas letrada? ¿Qué hombre discreto agrada? Mujer con bachillerías, para criar y parir, solo la mujer nace. Es verdad que también en el teatro, pues a veces los autores tienen digamos, ponen al servicio de la obra una serie de ideologías, ¿no? En algunas ocasiones, creo que en otras obras de teatro, pues Lope se muestra más amistoso con las mujeres, por un sexo que siempre fue muy amistoso para él, y creo que era La Niña de Plata, pues alaba la inteligencia de las mujeres, etcétera, ¿no? Pero en principio, como generalidad, los ataques a las mujeres letradas y a las que quieren saber, las que quieren aprender, etcétera, es significativo en todo el teatro del siglo de oro. Pero el mayor peligro de las mujeres no solamente que fueran mujeres, sino ya que fueran viudas. Ya hemos hablado un poco de esto en el curso. Las viudas son lo peor, porque... Sobre todo si han matado al marido, ¿no? Eso da igual, pero seguramente todos creerían que había sido así. Pero eran las únicas mujeres, como se ha dicho, las únicas mujeres libres. Eran las únicas mujeres libres que no tenían que estar sometidos a padres o a maridos. Con lo cual era un estado en el que
como ya se dijo, muchas no querían salir, porque era el único momento que iban a tener de libertad. Y esa libertad, naturalmente, en una ideología contrarreformista, era muy peligrosa, ¿no? Las mujeres que tienen libertad para decidir cosas, y sobre todo mujeres nobles, etcétera, pues eran seres extraños y peligrosos, y por lo tanto a los que había que meter en cintura, mejor dicho. Entonces, os traía también unas citas de Juan de Espinosa, por ejemplo: razones por donde se prueba ser el estado de la viuda más peligroso que el de la virgen, monja ni casada, por cuanto por esta causa le es más necesario el remedio para no caer en pecado. Dice: todos andan a cazarlas, decía Juan de Soto, por lo que se esperaba que se recluyeran en los muros de su vivienda de por vida o entraran en convento. Iban a cazarlas por dos cuestiones. Primero, porque a lo mejor tenían una dote importante o habían heredado parte del marido, etcétera, o sea, por cuestiones económicas, y también por cuestiones de relaciones sexuales, etcétera, porque ¿con quién iban a ir los hombres? Con una doncella te metías en un lío, o una casada podía ser problemático, pero una viuda era lo más estupendo, aparte, como digo, de la situación económica, ¿no? O Antonio de Guevara, un autor anterior, que creía que se han de tapiar en sus casas y se han de encerrar en sus cámaras, o tienen por oficio regar los estrados con sus lágrimas y romper los cielos con suspiros. Oh, cuán triste, cuán enojoso, oh, cuán peligroso es el estado de las viudas, para cuyo amparo debía disponer de honestos entretenimientos manuales. Y esto es lo interesante también para nosotros, el que viene con el tema, es decir, disponer, sobre todo para las viudas, especialmente para ellas, de esos entretenimientos de manos, entre los que estaba el hilar, también el coser, como mucho leer libros religiosos, y entraba también la pintura de obras religiosas, etc. Es decir, no era nada de encontrarle un ámbito intelectual, etcétera, sino precisamente algo para que no pensara, cosas problemáticas y que no viniera el diablo a tentar. Aquí os traía algunos otros ejemplos: el ocio piadoso de las monjas pintoras, a las que también se intentaba llevar hacia la pintura, de las ocupaciones de las viudas. Les propone labrar y coser y hacer obras de manos útiles y provechosas, aunque sean ricas, es decir, las ramas nobles, y no las hayan menester, porque así conviene para el bien de sus almas y para evitar la ociosidad, raíz de todos los males, ¿no? Es decir, entretenimiento manual, no intelectual, manual, es decir, la pintura como un arte manual de entretenimiento, como quien cose, como quien teje, como quien se entretiene mientras está hablando de lo que sale en Telecinco, ¿no? O algo así. Citaba el libro de Alonso de Andrade, el libro de la guía de la virtud y de la imitación de Nuestra Señora, tercera parte, en el que se trata de su vida y de los heroicos ejemplos que dio a los fieles en virtud, y en particular a los casados y viudos desde sus desposorios con el glorioso San José hasta su dichoso tránsito, ¿no? La Virgen siempre como ejemplo máximo para esa mujer y para esa viuda, ¿no? Esa viuda de todo. Bueno, y os traía después, ya como finalización del tema, después de hablar un poco del ámbito de la teoría, de la pintura, después algo general sobre la educación de las mujeres y el problema de las viudas, un caso en concreto que nos sirve muy bien para identificar en un personaje algo de lo que venimos hablando así en general, y es el caso de la novena duquesa de Béjar, Teresa Sarmiento de la Cerda. Nace en 1631 en Madrid y hacia 1706 perdemos noticias sobre ella. Que diría algo más: conoce a Palomino, como bien nos dirá ahora Beatriz, y dice en su primer tomo pues que ve algunas de sus pinturas, etcétera, que ve, por ejemplo, el Tratado de Pintura Sabia, que ahora comentaremos, que tenía en su posesión, y dice hace unos años que lo vi, ¿no? 1700. No sabemos cómo Palomino ni cuándo está redactada realmente esa primera parte de Palomino, ¿no? Bueno, en 1600 trae unas fechas, en principio tiene un matrimonio con un segundón, con Juan Diego López de Zúñiga, que había creado la familia de los Béjar, el marqués de Valero, para dárselo, digamos, a los segundones de la familia, pero inopinadamente muere el octavo duque el 3 de agosto del 60,
y se convierten, por lo tanto, inopinadamente en duques de Béjar. Lo que pasa es que pocos meses después su propio marido, en noviembre de ese año, fallece también, por lo tanto se convierte en viuda. Y es a partir de 1761 y especialmente en 1764 cuando tenemos los inventarios de cómo va comprando útiles de pintura cada vez más, compra útiles también, lienzos, incluso para hacer grabados seguramente, empieza a comprar también, proveer también algunos altares de Madrid, de Béjar, comprar obras, os pondré algunos ejemplos, y su interés por la pintura cada vez es mayor. Os he traído aquí unas citas de José García Hidalgo, los principios para estudiar el nobilísimo real arte de la pintura, que como la edición es un poco difícil, hay distintas fechas que se le da, pero bueno, hacia 1693, que ya habla de los distintos, habla de los ejemplos de personajes nobles, y la cita naturalmente la duquesa de Béjar, y cita algunas pinturas que están en altares de Madrid, que están pintados por su mano. Después Antonio Palomino, el primer volumen del Museo Pictórico y Escala Óptica de 1715, y como decía, le enseña alguna pintura hecha en cristal, además, etc. Y los traía también a los hermanos, que tiene 4 hermanos, uno que sigue la línea paterna, va a ser, ella es hija del duque de Híjar. Este duque de Híjar un poco díscolo, que se enfrenta a Felipe IV, bueno, está encerrado durante muchos años. Después su hermano sigue siendo por el ducado de Híjar, y los hermanos son los hermanos solteros que se quedan con ella viviendo, que también parece que incluso practican algo la pintura, pero, y esto es también interesante, son tenidos sobre todo Diego como un literato por los contemporáneos, un personaje letrado, etc., y Ruy como un personaje que le gusta mucho la matemática, etcétera, que tiene algunas elucubraciones matemáticas, que tiene algunas esferas, etcétera, geométricas en casa, que se las cede después a su sobrino cuando muere en 1680. Lo que me pareció interesante era cómo él, bueno, nos traía aquí algunos ejemplos de esas compras que se producen, simplemente trae unas citas de cómo hace uno de los inventarios de compras. Se cita precisamente algunos marcos, etcétera, que lo hizo para disponer un lienzo de su excelencia, o sea, de la duquesa, para Caballero de Gracia, un lugar religioso en Madrid donde tiene mucha relación. Y después os traigo un par de compras de los personajes más interesantes. Una doña Margarita Pintora, con la cual está relacionada, al comprar un San José de Ribera, al comprar libros de estampas y pinceles para su excelencia. Compra también tiene relación con Juan Sánchez Barba, con Juan de Alfaro, que le va a dedicar también una obra escrita, y con el grabador Pedro de Villafranca. También hay listas de libros, donde todos son absolutamente religiosos, ¿no? Solamente hay una excepción de una vida de Alejandro, pero todas las compras que tenemos de libros, todas las obras que compra son todo esculturas, pinturas religiosas, tanto para las capillas de Béjar como algunas de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido es una viuda canónica, que seguramente se dedica también a esa pintura como labor de manos, pero lo interesante es que también tiene una relación con Fray Juan Ricci, con este artista benedictino que va a Roma en el año 62, y que por lo tanto lo que más me interesaba es que era un maestro religioso y mayor cuando tiene relación con ella, que seguramente sería a finales de los años 50, cuando Ricci parece que en el 59, 60 puede estar en Madrid, antes de irse de 62 ya a Roma, apoyado además por la duquesa y por el hermano, por el duque de Híjar, para intentar conseguir un obispado en Italia. Entonces lo que me interesaba es que precisamente es un benedictino, ella procede de la familia de los Sarmiento y por lo tanto tenía mucha relación con los benedictinos, consigue un maestro, como están diciendo los moralistas de la época, que le instruya, que sea mayor, que sea religioso, y en este caso que le instruya con la pintura. Para el Tratado de la Pintura sabía que Ricci ya venía escribiendo hacía bastantes años, cambia algunas cosas porque dice, entre otras cosas, que ella no sabe latín. Por
cual también es significativo. Y por lo tanto traduce algunas cosas para que ella por lo menos se quede la copia que ahora conocemos como la pintura sabia y que pueda seguir instruyéndose porque él se va a Roma, ¿no? Y aquí la portada pues cita precisamente a la duquesa de Béjar, que no es duquesa de Béjar hasta 1660, porque a veces se le atribuye a cultura sabia a una época anterior, pero si está dedicada a ella, pues tiene que ser ya el 60, 62, cuando él en noviembre ya está en Roma, ¿no? Y hace todo un repertorio de cómo es la pintura, esa figura central de la pintura como verdad, de pintura como vehículo para el Cristo y la Virgen, es decir, para entender la religión, ¿no? Por eso la pintura sabia, la pintura que está cercana para traernos las realidades de la religión. Bueno, y lo que me interesaba también era simplemente ver unos cuantos dibujos de esta pintura sabia para ver cómo estaría instruida esta mujer, y estaría instruida en la pintura tal y como eran los cánones de la academia, precisamente de esas academias que se estaban queriendo llevar a cabo en Madrid, herederas de lo que se estaba haciendo en Florencia y herederas, por ejemplo, de lo que quería hacer Carduccio. Carduccio seguramente con otros amigos en los años finales de la primera década y comienzos de la segunda, en Madrid intenta crear un establecimiento, una academia real de pintura de la que conocemos los estatutos y por lo tanto son muy interesantes, ¿no? Precisamente Ricci en su juventud, antes de entrar en religión, como decían en la época, pues había participado también de ese movimiento académico, de toda una serie de documentación en la Academia de San Fernando. Y por lo tanto, esa academia, los estatutos que tenemos, sobre todo, intentaban, a imagen y semejanza de la Academia del Diseño Florentina, lo que establecía es seguir esas tradiciones albertianas de... sí, termino con esta. No te preocupes. Es que tú me has animado, me has dicho, vamos muy bien de tiempo, te digo yo, no, claro, me has engañado. Bueno, como os decía, la academia estaba pensada para hacer unos estudios intelectuales también, no solamente que fueran de pintura y dibujo, en los que, como os pongo en estas imágenes, pues era la geometría, estudio de la geometría euclidiana, luego la perspectiva de la arquitectura, toda basada, digamos, en el libro de Vignola, y después en las proporciones, bueno, traía luego ya las recreaciones más barrocas que hace con un sentido simbólico, religioso, etcétera, que bueno, que sería difícil entrar. Y siguiendo un poco la mención de Durero, todos estos libros que se mencionan en los estatutos de la Academia, pues también Ricci los recoge para coger estas figuras y las desarrolla más allá para funcionar no solamente como simetría, sino también las proporciones humanas y luego un desarrollo mayor buscando que se conociera el interior también del ser humano, cómo funcionan los intestinos, la sangre, los músculos, etcétera, tal y como venían ya los tratados médicos de Vesalio y de Valverde de Amusco. Precisamente en los estatutos de la Academia se decía directamente que cuando no hubiera una persona se pintaba natural, se llevaba un modelo de buenas carnes, digo bueno, tenía que ser, y ahora veremos cómo tenía que ser un hombre, naturalmente, y cuando los días de fiesta, etcétera, que no pudiera venir ese hombre, que se pintara a través de las láminas del Vesalio y del Valverde, que era un libro parecido, pero menor tamaño, por lo tanto, más barato. Entonces, lo que hace Ricci es hacer toda esta serie de dibujos basados en todos estos tratados de cómo se opone el cuerpo humano, etcétera, la simetría, hasta ya aprender a dibujar, y lo que crea precisamente es esos modelos que la duquesa no va a poder tener, que no se van a poder tener los artistas al natural, que no van a poder pagar un modelo, llegar a ellos. Y no solamente los hombres, como se solía hacer en la Academia, sino también proporcionarle ejemplos de mujeres, lo cual era bastante singular en la época, porque ya decía Pacheco que los desnudos de mujeres que se hicieran como mucho por grabados y que se pintaran natural las manos, como mucho los pies y la cara, y el resto ya que quedara la imaginación de cada uno bien tapado, ¿no? Pero Ricci intenta un repertorio
repertorio para que su libro, para que su estudio no solamente sirva seguramente para la duquesa, sino con la intención de que se editara, ¿no? Y por eso se lo dedica a la duquesa, pero precisamente Palomino dice que es una pena que ese libro que ese tratado no se haya editado, no lo haya conocido la prensa, pero la duquesa se lo ahorra y se lo queda. Por eso, en definitiva, traía este ejemplo de esta duquesa que va a participar sobre todo en la congregación del Santísimo Sacramento del Caballero de Gracia, como una dama noble, viuda, que tiene que cuidar primero de sus hijos, después de sus nietos, porque su hijo va a morir en la batalla de Budapest. Una noble viuda desde 1660, practicante de la pintura, que no sabe latín y que sobre todo compra pinturas y libros religiosos un poco como ejemplo perfecto de todos estos personajes nobles y femeninos que practicaban la pintura, pero no como un estudio, como una actividad elevada culturalmente, sino más como una actividad un poco reprimida, ¿no? Por su condición de mujer, seguramente, ¿no? Como se ha ido a batir, podemos seguir hablando, ¿no? Vuelven 2 segundos. Bueno, nada.